Ok, muchas gracias. Es un placer poder estar con mis hermanos en Temuco, aunque es de esta manera. También veo a varios de TBC Venezuela. Puede ser por la conexión con Carlos. Bienvenidos. Y también veo algunos de Lota. Mira, vamos a tomar la parte medular del estudio que hicimos con los jóvenes. Entonces, si tendrá otra cosa más importante que hacer. Ahora es el tiempo para salir y leer su Biblia o otra cosa, porque vamos a tomar ese tema que vimos en Lota. Como decía, estamos aquí en la cordillera. Estamos en la frontera con Argentina, en un lugar que se llama Llanada Grande. Los hermanos Acosta y Acosta estuvieron aquí hace varios años en invierno, en un estudio de una semana, un estudio bíblico. Eso fue el primer estudio bíblico invernal que hemos hecho acá. Bueno, ellos ubican el lugar. Es muy retirado, pero sí llegó ahora una conexión satelital, entonces podemos conectar, aunque con poca data. Por lo mismo estamos ahorrando data en no usar el video. Bien, entonces vamos al grano. Leamos en Marcos 4. Vamos a leer en Marcos 4, verso 10. Aquí hay un enigma. Aquí hay un texto que a mí me ha causado problema. Entonces, vamos a leer el texto aquí en Marcos 4, empezando en el verso 10. Y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué le parece? Verso 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Evangelio se anuncia para que la gente se convierta. El Evangelio se anuncia para que la gente encuentre el perdón de sus pecados. Pero el Señor Jesús aquí dice que Él hablaba en parábolas para que la gente no se conviertan, para que la gente no les sean perdonados sus pecados. ¿Qué le parece? ¿No le parece raro eso? Suena como el anti-evangelio. Si el evangelio son buenas nuevas, esto es malas nuevas. El anti-evangelio. Ya. Y eso es lo que queremos ver esta noche. ¿Por qué el Señor Jesús habló en parábolas? ¿Y cómo entender esto? De que habló en parábolas para que no se conviertan, para que no les sean perdonados sus pecados. Ya. ¿Qué es una parábola? Desde mi niñez me han enseñado que una parábola es un
relato terrenal con una lección espiritual. Un relato terrenal con una lección espiritual. Fíjese que en las parábolas el Señor Jesús siempre hablaba de cosas plausibles, cosas que son de la vida diaria, cosas que pasan. Nunca habló de cosas fabulosas, cosas que no pasan. Como por ejemplo en las fábulas. Una fábula, si bien es cierto, tendrá su lección moral, pero incluyen cosas fabulosas. Por ejemplo, animales que hablan. Sabemos que en la vida diaria eso no pasa. Ha pasado por milagro, un asno habló, pero ese no es el asunto aquí. En vida diaria, animales no hablan. Entonces, ya. Parábolas son cosas de la vida diaria, de esta vida, aquí en la tierra. Pero otro detalle, pensando, por ejemplo, en la parábola de el rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro echado a la puerta del rico, y ahí hay lecciones que podemos aprender, pero eso no es una parábola. ¿Por qué? Porque incluye el nombre de un hombre. O sea, esa historia no es ficticia. Esa historia fue real. Eso es, así se entiende cuando hay un nombre incluido. Es una historia real y por lo mismo no es una parábola. Bien. Ahora, si se hace la pregunta cuántas parábolas hay, bueno, eso depende en su definición. Hay aproximadamente 30 a 40 parábolas. Ya, la pregunta que se está haciendo es ¿por qué hablar en parábolas? Y son dos las citas principales que nos dan la respuesta a esa pregunta. Entonces vamos a Mateo 13 para empezar. Mateo 13, el verso 35. Mateo 13, 35. Verso 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ok, fíjese, para empezar, en el marco de tiempo aquí. El marco de tiempo es desde la fundación del mundo, ¿ok? Ya. Y el otro, fíjese en lo que se va a declarar. Va a declarar cosas escondidas, ¿ok? Cosas escondidas y desde la fundación del mundo. Entonces, tenemos aquí, bueno, para empezar, tenemos que Jesús, la primera respuesta, ¿por qué habló en parábolas? Es porque fue profetizado en el Antiguo Testamento que él va a hablar en parábolas. Es una respuesta muy sencilla. Si es que dice en Salmo 78 que él va a abrir su boca en parábolas, entonces llegando al Nuevo Testamento, esa es la primera razón por qué Jesús habló en parábolas, para cumplir las escrituras. Pero aquí hay más. Aquí hay más. Porque como dije, esto es una cita de Salmo 78. Salmo 78. Dejando el dedo en Mateo 13, vamos a Salmo 78.
Vamos a leer aquí. Y lo que vamos a encontrar es que la cita no es palabra por palabra. La cita de Salmo 78 no es exactamente lo mismo. Pero ya voy a decir que eso no te debe causar extrañez ni problemas. Es algo muy común cuando en el Nuevo Testamento se cita un pasaje del Antiguo Testamento. Las citas no son muchas veces palabra por palabra. ¿Y por qué eso no nos debe causar problema? Bueno, es porque nosotros que somos creyentes, que sabemos que la palabra de Dios es de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que Él tendrá el derecho para citar de la manera que Él quiera. Y de hecho, tendrá el derecho para desarrollar un tema a través de las citas. Hay otras razones por qué podemos pensar que no hay citas palabra por palabra. El lenguaje es así. Si el Antiguo Testamento fue hecho en hebreo, el Nuevo en griego y de por medio el Septuaginto en latín, se entiende. El lenguaje no da para algo tan preciso, palabra por palabra. Pero, ya, en todo caso, el punto principal es, como dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, entonces, con calma, con convicción, aceptamos que el Espíritu Santo dio inspiración tanto en este escritor en 78 masquil de Asaf, tanto a Asaf como a Marcos o Mateo aquí, cuando él escribió su evangelio. Ya, entonces, es el preámbulo. Leamos aquí en Salmo 78. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Aquí está la cita. Abriré mi boca en proverbios. Bueno, eso es lo mismo. Abriré en palabras mi boca. ¿Ya? Después dice, hablaré cosas escondidas. Bueno, eso es lo mismo. Declararé cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora hay una diferencia. Porque en Mateo dice desde la fundación del mundo y aquí dice desde tiempos antiguos. Y lo otro, no quiero causarle problema, pero igual hay que notar que aquí la traducción en verso 2, hablaré cosas escondidas, no es la mejor traducción. Yo me di cuenta leyendo en inglés que aquí es otra cosa. En inglés, por ejemplo, dice que hablaré cosas oscuras. Cosas oscuras. Mirando en el hebreo, esa palabra aquí contiene la idea de cosas oscuras, cosas enigmas, cosas difíciles de entender. ¿Ya? Entonces, tenemos dos diferencias entre el Salmo 78 y Mateo 13. En primer lugar, el Salmo 78 va a hablar de cosas, enigmas difíciles de entender, cosas oscuras. Y en Mateo va a hablar de cosas escondidas. ¿Ya? Y lo otro es el marco de tiempo. El Salmo aquí habla de tiempos antiguos, desde tiempos antiguos, y Mateo habla de desde la fundación del mundo, que claramente va mucho más atrás en el tiempo antes de que el mundo fuese hecho. Ya, ahora, vamos a leer un poco en Salmo 78
para descubrir qué son las cosas escondidas, dice, pero mejor dicho, qué son las cosas difíciles de entender que desde tiempos antiguos se han dicho. ¿Qué son? Bueno, veamos. Verso 3. Las cuales, ahí está, de inmediato, las cosas difíciles de entender, las cosas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Ok? Ya, entonces no son cosas escondidas, son cosas que entendidos, cosas oídos, cosas que los padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y tú vas a seguir leyendo, y tú vas a leer de ejemplos de cómo Dios bendice y cómo los padres respondieron en infidelidad, no disponiendo su corazón, generación contumaz, generación rebelde. Y se repite en varios ejemplos, casos, en este salmo, ese padrón. Y eso son las cosas difíciles de entender. ¿Cómo un pueblo puede recibir tanta bendición de Dios y puede responder de tal mala forma? Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. Ya, eso es lo que tenemos en Salmo 78. Con énfasis en la nación de Israel, con énfasis en una nación que Dios bendijo y que no respondió bien a la bendición de Dios. Verso 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas, no, hablaré cosas difíciles de entender desde tiempos antiguos. Desde que fuese hecho nación, desde que salieron de Egipto. Eso es lo que tenemos en Salmo 78, que se cita en Mateo 13, de esta forma. Mateo 13, 35, abriré en parábolas mi boca. Ahora es Jesús que va a hablar. ¿Ya? Ahora es Jesús que va a hablar en parábolas, declarando cosas escondidas. Ahora sí las palabras son escondidas. Y desde la fundación del mundo. Entonces, las parábolas descubren cosas que no se conocían. Ni los padres lo conocían. De hecho, son cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y cuando uno ve las parábolas se da cuenta de que la mayoría, gran parte, son, que tiene que ver, el tema es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a, y se va descubriendo verdades nuevas que no se entendían, que no se sabían en el Antiguo Testamento. Esa es la primera razón, entonces, por qué Jesús habló en parábolas. Ahora, volviendo bueno, vamos a Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8. Verso 9.
Lucas 8, verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ya, entonces, en forma breve, en Lucas tenemos la misma idea que leímos en Marcos 4. Marcos 4, verso 10. Verso 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿No les suena como casi como un juicio? Como que Dios decide aquí que alguien, y tenemos que definir quién es esto, quién es que no puede entender, que nos puede convertir, que no puede tener sus pecados perdonados. ¿Quién son estos? Pero es como un juicio. Bueno, es un juicio. A eso vamos a llegar. Esto es un juicio de parte de Dios. Pero fíjese, es muy importante fijarse en Mateo 13, donde el mismo tema se toma, pero donde se amplía un poco más y donde se descubre una cosa que es muy importante en cuanto a este juicio. Mateo 13, vamos a leer desde el verso 10. Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces tenemos dos grupos. Tenemos los individuos, que son aquí los discípulos, y tenemos a ellos. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, un momentito. Cuando él dice, de oído oiréis y no entenderéis, ¿este es un juicio o esto es una observación? Porque hay diferencia. Si el Señor ve que están oyendo y no entendiendo, o si el Señor ve que están oyendo y Él decide que no van a entender, son dos cosas distintas. ¿Ya? Viendo veréis y no percibiréis. Él ve que están viendo, pero no percibiendo, o es un juicio. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Fíjese otra vez que vuelve al tema del corazón. En Salmo 78, no dispusieron su corazón. Y aquí dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen, pero oyen pesadamente. Y, ¿qué dice? Y han cerrado sus ojos. ¿Quién cerró sus ojos? Bueno, Dios no fue. En este contexto, no fue Dios que cerró los ojos. Ellos han cerrado sus ojos. ¿Y qué son ellos? Volvamos a eso. ¿Quiénes son ellos? Bueno, es la nación. Es la nación de Israel. Es muy importante captar esto. Aquí es la nación de Israel, que aquí se está haciendo referencia en general. Individuos de la nación, como los discípulos, ellos sí entendieron, ellos sí dispusieron su corazón. Ellos sí fue posible para entender y ver. Pero en general la nación no. Ellos han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Entonces es la idea
de una ignorancia voluntaria. Voluntariamente cerraron sus ojos para no ver, para no oír, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Ya? Eso es el evangelio. Esto no es el antievangelio. Este es el evangelio que Dios quiere sanar. Es que el pueblo no quiere ser sanado, no quiere oír, no quiere entender. Su corazón, y el problema de raíz es un corazón engrosado. Entonces, eso es diferente a lo que hemos leído en Marcos, en Lucas, que ya es el segundo paso. Ya es Dios entrando en juicio y Dios decidiendo ya no más. La nación, esto se refiere a la nación. Fíjese bien, esto se refiere a la nación. Ahora, ¿no le hace pensar en el caso de Faraón? ¿Se recuerda? Claro, se recuerda. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Bueno, en un principio, él mismo. En un principio, él mismo endureció su corazón. Pero después de que él endureció su corazón varias veces, Dios entró en juicio y Dios endureció su corazón. Y aunque quisiera él cambiar, no puede. Porque Dios, después de que él rechazó obedecer a Dios, Dios entró en juicio y endureció su corazón. Es el mismo principio que tenemos aquí con la nación. Ahora, esto es una cita, otra vez. Aquí dice, la profecía de Isaías que dijo. Entonces, vamos a la profecía. Vamos a la profecía de Isaías donde él dice esto. Capítulo 6, Isaías 6. Isaías 6, verso 9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es muy interesante el contexto otra vez. ¿Ya? ¿Y qué contexto hay? Bueno, es el contexto en que Isaías, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía sus alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Quién es esto? Es Isaías, el profeta. Aquí está confesando, soy hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y llegando al Nuevo Testamento, la nación vio con sus propios ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos, encarnado, andando entre ellos. Y la respuesta que ellos dieron a él en este momento fue voluntariamente cerrar sus ojos, voluntariamente cerrar sus oídos, engrosado su corazón, y luego
¿qué hace Dios? La respuesta de Dios a eso, aunque él quisiera sanarlo, la respuesta fue, él cerró sus ojos, él cerró sus oídos, para que no se conviertan, para que no tengan el perdón de sus pecados. Isaías, cuando él vio a este mismo en la gloria, su respuesta fue arrepentimiento. Soy hombre inmundo de labios. Y esa es la respuesta, la única respuesta digna de cualquier persona, de cualquier ser humano, cuando ve a Cristo. Estaba pensando el otro día, qué privilegio tuvieron esa gente para ver tantos milagros. ¿No sería un privilegio que hoy día no tenemos? No tenemos ese privilegio. Esa generación tuvo un privilegio muy grande. Pero fíjese hacia dónde conducía estos milagros. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús se lamentaba sobre Capernaum, las cosas hechas en ti. Hubiera sido hecho en Sodoma y Gomorra, se habría arrepentido lejos antes, se habría arrepentido ya. ¿Hacia dónde conducía eso de los milagros? Al arrepentimiento. El Señor siempre va a conducir el hombre al arrepentimiento. Cuando él llegó, en Marcos dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Y fue, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer el evangelio. No podemos escapar de la importancia de anunciar ese mensaje. El evangelio es arrepentimiento y creer el evangelio. Ahora, yo enfaticé que este juicio de ceguera está en contra de la nación de Israel. Leamos en 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lean el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Romanos 11. Romanos 11, otra vez en referencia a Israel, a la nación en general. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, lo que estamos leyendo en Mateo 13, a mi parecer, no tenemos derecho a aplicarlo a nosotros. Mucho cuidado en decir, en referencia a una persona, que él cerró sus ojos, que Dios va a cerrar los ojos de él, Dios va a cerrar sus oídos, porque ha rechazado el evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque ¿quién cierre los ojos de quién hoy día? Leamos en 2 Corintios 4. ¿Quién cierre los ojos de quién hoy día?
Segundo Corintios 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Evidentemente hoy en día es el Satanás mismo que quiere cegar el entendimiento de los incrédulos. Dios no lo hace. Dios no lo hace. Es el Dios de este siglo. Ahora, habiendo dicho eso, vendrá el momento en que el hombre que ha vivido en este tiempo de gracia y que ha rechazado a Cristo, vendrá el momento en que Dios sí entrará en juicio contra él. Segunda Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2, verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero claro, esto se refiere a los eventos después de el arrebatamiento, después de que la iglesia sea llevada de aquí, cuando termina el día de gracia. Ahí Dios va a mandar ese espíritu, va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Y yo te pregunto, ¿dónde va a estar? Después de que la iglesia sea transportada a la presencia del Señor, ¿vas a estar con el Señor? ¿O vas a seguir aquí en la tierra, en los juicios? ¿Sabe qué? Si llegas a Él, aunque hoy día digas que vas a creer, no la vas a poder creer. No vas a poder creer. No vas a poder razonar, porque ese poder se va a empoderarse de ti. Y tú vas a creer las mentiras y jamás serás salvo. Hoy día es día de salvación, mañana no. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la gracia de Dios que se extiende hoy día a cada rincón del mundo con este mensaje del Evangelio, mensaje de arrepentimiento, mensaje de fe en Cristo, mensaje de salvación, paz para con Dios, un futuro glorioso. Oramos, Padre, que cada uno escuchando conozca a Cristo como Salvador y no como juez. En su hermoso nombre. Amén.